El poder de Dios en la perseverancia. Nuestro capítulo es capítulo 2 de Lucas, a partir del verso 25. Una historia hermosísima, ¿verdad? Porque pudiéramos encontrarnos mucha gente con respecto a esto de la perseverancia. Y el tema básicamente de la perseverancia es la revelación en 3/3. Una revelación en 3/3. Cuando yo les he hablado aquí de la revelación de 3/3, les estoy hablando de 3 fragmentos, de 3 partes, de 3 formas. Yo uso unos círculos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una cosa es estar en Cristo, otra cosa es que Cristo esté en mí y otra cosa es que todos seamos una unidad en el Espíritu. Entonces, el primer tercio de la revelación de Dios para la manifestación de su propósito está en Cristo. Pero yo no me puedo quedar ahí, porque ahora Cristo tiene que ser en mí la única esperanza de gloria, para que entonces juntos manifestemos el esplendor de la realidad de Dios en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso hablamos de una revelación en 3/3. ¿Dónde creo yo que estamos? Yo creo que estamos en 2/3 de los 3. Sin embargo, bueno, la esperanza de gloriosa es poder llegar a ese término. Hay una frase que me llamó a mí poderosamente la atención y la quiero usar también como en un paréntesis, hermanos, con respecto a este hombre, un gran hombre de Charles Spurgeon. Vea lo que este hombre dice: el que maneja con precisión la palabra de Dios nunca la usará para defender a los hombres en sus pecados, sino para matar sus pecados. Cuando yo vi esto y lo tomé, lo que a mí el Espíritu Santo de Dios me ministraba para poder compartirles es el cuidado que nosotros tenemos si estamos trazando bien las escrituras con precisión, para no usar la palabra para defender a los hombres en sus pecados. Y le voy a decir por qué es, hermanos. Tal vez usted no se da cuenta, pero la iglesia de Jesucristo se ha fraccionado, porque hoy, ante el sistema mismo del mundo, ante los grupos sociales que están saliendo, que unos les dicen minorías, que otros les dicen el aspecto de la tolerancia, cuando se habla también de que, bueno, es que están muy como cultos y son, todo esto, hermanos, ha traído a la iglesia un asunto bien delicado, que cuando nosotros trazamos la palabra de Dios, no podemos usarla para defender los pecados. Al pecado hay que llamarlo por el nombre, hermano. Una cosa es que usted y yo estemos de acuerdo con aquella persona en su debilidad por lo que practica, y otra cosa es que yo esté de acuerdo con la persona en su práctica y tratar de disfrazar y poder decir cosas tales como, bueno, no, es que si Dios lo ama, ¿por qué yo no lo voy a amar? Sí, Dios puede amar y Dios sigue amando, pero usted y yo tenemos que tener cuidado, hermanos, de aquellas cosas que en nosotros no somos Dios. Usted no puede negociar con nadie. Si hay una persona, dice la Escritura, si hay una persona que no está haciendo lo que es bueno, agradable delante de Dios, esto se llama pecado. Y al pecado hay que denunciarlo y hay que tratarlo como pecado. En mi pecado yo tengo que llamarme pecado. El pecado es pecado, hermanos. Y no es un asunto de un señalamiento, no es un asunto discriminatorio, es un asunto de trazar bien las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura no es, hermanos, para defender a los hombres en su pecado, sino para matar sus pecados. Si usted ama a alguien, si usted lo ama de todo corazón, hermano, usted le tiene que decir la verdad. Y yo les digo, hermano, es duro, es difícil, porque uno a veces, uno cree que uno puede llegar a alguna gente, hermano, y tratar de acomodarle en algún momento. Yo le digo a estos muchachos, y a este muchacho en particular que les comentaba, y él me decía, ¿y qué me pasa a mí si yo me muero? Le digo, se va para el infierno. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque usted mató. Pero si usted se arrepiente de todo su corazón y confiesa que Jesús es el Señor lo perdona y lo salva. Me dice, pero solo usted sabe que me va a salvar.
Tal vez con uno, dice, pero y él seguía con el asunto de los tres. Hermanos, pero nosotros no podemos negociar. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, hermanos. No usarlo para defender a los hombres en sus pecados. Yo he escuchado a grupos muy fuertes, hermanos, y desde iglesias, hermanos, tratando de acomodar el asunto de los pecados de algún grupo social a través de la palabra, creyendo que Dios los va a cambiar. Claro, Dios lo puede cambiar, pero el cambio de Dios empieza con su arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no importa lo que usted haga. Si no hay arrepentimiento delante del Señor. Spurgeon decía esto por ese mismo asunto. Manejar con precisión la palabra de Dios nunca la usará para defender a los hombres en sus pecados, sino para matar sus pecados. La palabra es viva y eficaz para golpear el pecado, decir al pecado no. No al homosexualismo, no al lesbianismo, no a la violencia, no a la distinción tan fuerte que se está haciendo y que se sigue haciendo, no a la violencia doméstica, no, hermanos, a la parte de tanta separación entre la parte de la raza humana, hombre, mujer, no a las injusticias sociales, no a la droga, no al maltrato de los niños. Amén. Yo creo que como iglesia necesitamos recapacitar en esto, porque la obra social también es parte de lo que nosotros tenemos en compromiso delante de Dios. Entonces, hablando de todo esto, necesitamos entender el asunto de la perseverancia. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿para ustedes perseverar es un asunto suyo o es un asunto teológico, doctrinal? ¿Es un asunto humano o solamente es un asunto divino? Posiblemente, como no tenemos para poder hacer esta mesa redonda, digamos, y las respuestas, yo creo que usted ya está pensando en algo. Yo quiero que nos orientemos con respecto a esta parte de la perseverar. Y cuando hablamos de perseverar, que es una revelación en 3/3, y hablamos de esos 3/3, en esta figura, cuando hablamos de perseverar, hablamos de perseverar de una forma natural, de una forma sobrenatural y de una forma final. Como ustedes pueden ver, ya ahí están los 3 círculos. En la parte natural es cuando nosotros estamos en Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo podría perseverar naturalmente. Gente que tiene gran poder o grandes convicciones, hay gente de mucha fuerza, ¿sí? Hay mucha gente de mucho empuje, hay mucha gente que va adelante. Estando en Cristo, estas personas desgastan sus vidas en esas formas, ¿verdad? En las cuales naturalmente pueden ir adelante. En la parte sobrenatural, en el segundo círculo, es Cristo en mí. Sobrenaturalmente, la perseverancia es un aspecto del cielo, es un asunto de Dios. Es más, le voy a decir, perseverar o la perseverancia es una forma teológica. No es una palabra humana, es teología. Tiene que ver con el mensaje de Dios, tiene que ver con el pensamiento de Dios. Y cuando decimos sobrenatural, estamos diciendo solo Dios puede hacer que usted persevere. No hay nada en el ser humano que pueda hacer por sí mismo para la perseverancia. Y la parte final es cuando todos nos juntemos y seamos uno. Vamos a ver algunas escrituras en adelante para que usted y yo podamos ver qué significa todo esto. Hay algunas personas que les envié por si quieren verlo en sus correos o en la página de la iglesia www.mcds.cr.com. Ahí también ya está esta presentación para que usted, como dije el asunto de la página, todos entendieron, ¿verdad? www.mcedcr.com. Entre esa página es del cielo, hermanos. Nada más que lo hacemos los que estamos en la tierra. Ajá. ¿Cuántos dicen amén? No diga mucho porque nosotros llevamos un listado, hermanos. Ustedes son los menos que entran ahí. Nosotros tenemos visitantes de casi todo el mundo, menos los de Costa Rica. Muy bien, pero está bien. No es una queja, es solamente un consejo. Entren a esa página, escuchen las prédicas. Vean, hermanos, estamos también ahí. Tenemos una emisora y todo, ¿verdad, Patri? Radio
Radio Set, la emisora, ¿verdad? De todo, hermanos, para que llegar al mundo. Es interesante esto, hablando de la perseverancia. Ayer yo estuve conversando con una persona por mucho rato desde Nueva York y exactamente estaba escuchando, porque estaba escuchando una prédica sobre, creo que era la que está en este momento en el YouTube, es la de doña Vivian sobre la cruz y la adoración. Y esta persona me empezó a preguntar, me contacta para preguntarme cosas sobre la predicación. Desde allá, hermanos, y uno dice, wow, qué impresionante, ¿verdad? Bueno, más para los que venimos de Santa Bárbara, es muy impresionante muchas cosas. Perseverar. Ahora, vamos a ver, perseverar, hermanos. ¿Qué es perseverar? Continuación de cualquier esfuerzo hasta el fin. Eso es perseverar, desde la parte natural. Desde la parte sobrenatural, perseverar es la operación del Espíritu Santo en el creyente mediante la obra de la gracia que continúa hasta llegar a ser completa. ¿Cuántos somos personas perseverantes? Si yo le digo a usted, levante la mano, si usted se cree ser una persona perseverante, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo soy perseverante? ¿Cuántos se sienten que son personas perseverantes? Uy, qué poquitos. ¿Por qué usted no cree que usted es una persona perseverante? ¿Por qué yo creo que yo no soy tal vez una persona tan perseverante? Perseverar es la continuación de cualquier esfuerzo hasta el fin. ¿Cuántos hemos perseverado hasta el fin en cosas? ¿Cuántos hemos llegado a perseverar de tal forma? La perseverancia entonces tiene que ver con el aspecto natural, con un aspecto sobrenatural en la operación del Espíritu Santo. Entonces quiere decir, hermano, que usted es perseverante en el tanto usted se someta al poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo de Dios en la gracia que lo va a llevar a perseverar hasta el fin. A veces no es que somos tan valientes ni tan perseverantes, es que la gracia de Dios sobreabunda en nosotros y hace que perseveremos hasta el fin. Hay muchas de las cosas que nosotros logramos hacerlas solo a través de esta manera. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hermanos, tenemos que entender entonces, y ahora venimos al momento en donde, vamos a verlo. Juan en el capítulo 10, en el verso 27 y 29, nos habla a nosotros con respecto a que estando nosotros en Cristo, hablando de la perseverancia, hablamos de perseverar en Cristo en el sentido amplio. En un sentido muy amplio, perseverancia significa la continuación de cualquier esfuerzo hasta el fin. Es decir, si usted está en Cristo, usted ha nacido de nuevo, usted, Dios lo puso ahí por su gracia y misericordia, usted hoy tiene que ser, y yo tengo que ser, una persona que persevero, que significa que yo estoy continuando con un esfuerzo hasta el final. Juan capítulo 10, verso 27 y 29 nos habla a nosotros de que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando hablamos de perseverancia, entonces estamos hablando de una de las virtudes más hermosas y maravillosas que se encuentran en la vida cristiana. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de que de muchas maneras es una característica que refuerza las bases, la estructura, la cimentación para asegurar el éxito. Un hombre de éxito, una mujer de éxito es un hombre y una mujer que persevera. Hay una gran trampa en todo esto con respecto a la parte de perseverar. Porque al final usted y yo podemos pensar o podemos creer que si yo persevero, dice, hay un adagio por ahí, el que persevera alcanza. ¿Cómo es? Sí, ¿verdad? El que persevera alcanza. Pero para con Dios, y cuando hablamos de la perseveración o perseverar en Dios, está hablando de otro momento. No se trata, hermanos, definitivamente de algo que usted pudiera hacer por sí mismo o solo.
Lo que usted y yo podemos, porque nosotros la perseverancia siempre la tomamos como los retos a continuar, como los retos en la vida personal. Usted dice, yo tengo que terminar de estudiar, yo tengo que ser un profesional, hay que perseverar en ser una persona que tenga una profesión. Y todos esos aspectos, aunque son buenos, pero no es la perseverancia que Dios está esperando. Porque la perseverancia no puede ser o no puede ser el indicativo de los asuntos en los cuales yo resuelvo o se me resuelven cosas y yo me siento una persona exitosa. ¿Quién es una persona exitosa? Una persona exitosa es la que hace la voluntad de Dios, no es la que hace cosas muy buenas, porque qué dicha que hace cosas buenas. Qué dicha que es un gran profesional, qué dicha que es un gran talento, qué dicha que es una persona de mucha fuerza, de mucho carácter. Pero Dios está buscando algo distinto. La perseverancia en Dios es otro tema. No es la perseverancia para nosotros, muchas veces son los resultados. ¿Qué son para nosotros? Los resultados. Para Dios la perseverancia es la realidad. Yo persevero sobre la realidad de Dios. Tal vez usted es muy bueno perseverando para sus resultados. Por eso, hermanos, es a veces frustrante. ¿Y cómo vive la vida cristiana un hombre o una mujer? Cuando muchas veces, hermanos, estamos diciendo, es que yo estoy perseverando, pero al final no me funcionó. Resultado. El resultado no es perseverar. Perseverar es la realidad de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la fuerza? Es más, les voy a adelantar algo. El tema de la perseverancia tiene que ver más con el esfuerzo o se lo pongo así mejor, la forma en la que yo de verdad puse todo, aunque no lo alcancé, aunque no alcancé nada. Perseverar no es alcanzar cosas. En Dios, en Cristo en mí es otra cosa. Perseverar tiene que ver con conocer su voluntad y hacerla. Eso es un éxito. Pero hoy los éxitos del mundo son otros. Hoy los éxitos del sistema es otro. La mayoría de nosotros conocemos a personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. ¿Cuántos, verdad? Sin embargo, hermanos, es posible que han realizado un ministerio dentro de una iglesia para luego repudiar la fe y abandonarla. Este tipo de personas que experimentaron una salvación para perderla, se constituyen, hermanos, en personas que creen que han perseverado hasta un momento, pero después dejaron de hacerlo. No, la perseveración o el perseverar tiene que ver con otra cosa. Otra vez, tiene que ver con vivir la realidad de Dios. Yo soy cristiano hoy, pero no me sirve para mañana. Yo mañana tengo que decidir por Cristo. Porque la gente hoy vive una vida cristiana en la cual efectivamente a veces viven en un perfil demasiado bajo y sencillamente solo dicen, no, yo soy cristiano. ¿Y los frutos de la perseverancia? Bueno, no, pero yo soy cristiano, por lo menos soy cristiano, por lo menos no soy como el otro. Este es el gran cuidado que tenemos que tener. Cuando nosotros hablamos del perseverar y Cristo que sea en mí, es la continua operación del Espíritu Santo en el creyente mediante la obra de la gracia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es la verdadera perseverancia, hermano. Cristo en usted. Usted podrá ser una persona que vaya a la iglesia y yo podré decirme pastor y yo podré predicar y yo podré hacer. Si Cristo en mí no produce la operación continua del Espíritu Santo mediante la obra de la gracia y yo no permanezco haciendo que Cristo en mí se manifieste, hermano, de muy poco o casi nada me servirá el decirme que soy o no soy. Esta sí es la realidad. Esta es la realidad. Cristo en mí es la realidad de Dios. Y en Timoteo, él dice, yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Se avergüenza usted?
¿Cuánta gente se encuentra avergonzada porque las cosas no funcionaron o no salieron, hermano? Hay gente que, como no le sale el tema, somos burla o nos señalan de muchas maneras porque aquello no funcionó. No funcionó para usted, pero en la realidad de Dios funcionó. Amén. Ahora, todos siendo uno. En este tercer círculo, además de la gracia santificante, se necesita un auxilio gratuito de Dios que ayuda hasta el fin de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 18, nos habla a nosotros que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, este es el parámetro, esta es la parte, esta es la forma. Cuando nosotros hablamos de perseverar, necesitamos verla en estos 3 tercios para ya empezar a predicar yo. ¿Lista con esta base? ¿Listos con esta base? ¿Están seguros? Agarraditos ahí. Una cosa es que usted esté en Cristo, otra cosa es que Cristo esté en usted. Qué bueno que usted esté en Cristo, pero si Cristo está en usted, no está en usted, usted no va a funcionar en lo que viene en la revelación del tercer tercio, que es que nosotros todos somos una unidad donde Cristo es la cabeza. Necesitamos entender que Cristo sea la cabeza, y si Cristo es la cabeza, la suya no le sirve. Sus pensamientos no sirven, no les funcionan. No nos engañemos. Sus planes no son los buenos. Los planes buenos son los planes del Eterno. Los planes buenos son los planes de Dios. Sí, yo no estoy, para que usted no se sienta como que yo lo estoy anulando. No, es que la anulación no depende de mí, depende de la Escritura. La Escritura dice que nosotros tenemos que quitarnos. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. La iglesia de Jesús necesita menguar, hermano. Ya no podemos seguir jugando de iglesia. Ya nosotros nos alcanzó el tema de la vida en la cual, hermanos, las cosas que están pasando, si usted sigue las noticias, usted se da cuenta. ¿Vieron lo de Alemania? Este muchacho que entra a un tren, hermanos, y entró con un hacha. ¿Sí se dieron cuenta de esa? También fue en Alemania con un hacha y empezó a volar hachazos, a cortar cabezas. Así, este muchacho en Alemania de 18 años entró con su en un centro comercial y yo no sé cuántos ha matado. Nosotros pensamos que aquí no nos va a llegar. Aquí, no. Ojalá se hubiera llegado. No, ya nos está saltando, nos está pasando. Nosotros tenemos un país muy agresivo, pero nos quieren vender la idea del país más feliz. ¿Se han oído el cuento? Somos el país más feliz. Bueno, uno de los países más contentos y más felices. ¿Cuántos están felices? La felicidad tiene que ser, otra vez hermano, la felicidad tiene que ser el punto de partida en la cual yo entienda por qué soy feliz. Yo soy feliz porque Cristo me salvó y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Cuántos vinieron para oír algo hoy? Esta palabra es palabra de Dios. Yo creo que ya como iglesia necesitamos ir más allá. La violencia que se está viviendo dentro de los núcleos familiares no puede ser ni debe ser, hermanos. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia tan marcada, hermanos, en medio de este mundo, necesitamos nosotros orar, clamar, levantar bandera y decir: Jesucristo es el Señor, valientemente, aunque nos corten la cabeza. Amén. Pero bueno, la perseverancia. Cuando hablamos de perseverar, entendemos que la perseverancia es un acto continuado hasta la muerte, hermano. Yo no puedo decir que yo perseveré hasta el final del tiempo. Porque el apóstol Pablo dice: no sea que usted, siendo un heraldo, termine siendo nadie. Necesitamos, y es de todos los días. Ahora sí, vamos a Lucas capítulo 2, verso 25. En el verso 25 y 26. La perseverancia en Simeón.
Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Lucas 2:25. Ya sí, ya calenté. Estoy como los jugadores. Ya ahora calenté, ahora sí vamos. Las personas como Simeón son para nosotros hoy un mensaje. ¿Sí saben quién era Simeón y quién era Ana? Simeón y Ana estuvieron ahí por mucho tiempo esperando algo. En el capítulo 2 de Lucas, en el verso 25 en adelante, dice: he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, lo bendijo y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Hermanos, la gente vive una vida esperando y esperando algo. Y en la Biblia muchas personas esperaron al Mesías. Pero Simeón, hermanos, es un hombre en el cual una promesa del Espíritu Santo, de un hombre perseverante. No estamos hablando de que Simeón y la misma Ana estuvieron un par de días ahí en la iglesia. No. Fueron muchos años. Posiblemente Simeón recibe esta palabra cuando empezó a ser un estudioso de la Torá, que es la primera parte que les enseñan a los niños en el pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Y desde ahí él recibe una promesa. Y cuando nosotros vemos a Simeón en el templo, porque Simeón se encuentra en el lugar en donde Dios sabe cómo hablarnos. Esta figura de Simeón es una figura importante, hermano. Y para que usted y yo hoy despertemos a una realidad. Si Dios dijo, no importa cuánto es el tiempo, el tema de la perseverancia es en la realidad de Dios, no en el resultado. Ay, Señor, es que me dijiste tal cosa, pero ¿por qué no se ha cumplido? Y han pasado tantos días. Señor, pero ¿y entonces cuándo? ¿Y es para cuándo? La realidad de Dios se manifiesta en el tiempo adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Simeón estaba en el templo de Dios. Y Simeón supo esperar la palabra. Dicho sea de paso, usted no morirá hasta que vea a Cristo. Hay un principio ahí. Si usted cree que usted está listo para morir, tendrá que entender, y yo también, que hasta que yo no vea a Jesús, no moriré. Lo que pasa es que si usted muere antes de ver a Cristo, usted no va para el lugar donde Cristo quiere que usted vaya. ¿Qué significa ver a Cristo? ¿Qué significa ver a Jesús? Tal vez un tema en el cual usted sea muy diestro. Simeón esperaba a Jesús con características particulares, porque el esperar con la parte de la perseverancia tiene que ver en justicia y en santidad. Por eso el perseverar del hombre no funciona, porque el perseverar del hombre muchas veces tiene que ver con una actitud positiva solamente, con una acción de positivismo, con una acción de deseo con fin de lograr algo. Pero si nosotros entendemos el perseverar en Dios, estamos entendiendo que como Simeón se guardó en santidad, y hasta que no viera a Jesús no podía morir. Y creo que aquí hay un mensaje para la iglesia. Necesitamos descubrir y ver a Cristo para morir a nosotros mismos y que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. No debemos seguir jugando de iglesia. No debemos seguir jugando de cristianos. El cristianismo tiene que entender, y tenemos que entenderlo y hacer una lectura no solo teológica, sino doctrinal. Y no solo teológica y doctrinal, sino también que la iglesia local como tal, hermanos, en medio de la parte dogmática, logremos entender y decirle a los hermanos: hermano, usted vino aquí, usted dice ser cristiano, usted dice ser pastor, camine en la rectitud, camine en la dignidad del evangelio.
Ya no más tratar de acomodarle el pecado. Algún día va a cambiar. Algún día los pastores dejarán de robar. Ladrones y salteadores son los que roban en la grey de Dios. Hay que decírselos. Pastor, ¿cómo está su casa? Pastor, ¿cómo vive usted su vida cristiana? Porque hay tantos hermanos que critican, pero no se acercan al pastor y le dicen, mire pastor, usted puede ver a Cristo en el pastor. Si usted no ve a Cristo en el pastor, usted no vaya a esa iglesia. Es una recomendación. Y por favor, los de aquí denme chance. Pero es necesario que el testimonio del que se para, del que ministra, del que sirve, sea el testimonio de Cristo. Si no, hermano, usted está siendo engañado. Hay gente que le gusta ir a las iglesias por diversas cosas. Ojalá que usted sea el que le guste ir para disfrutar de la palabra de Dios. Palabra de hombres, no, palabra de Dios. Amén. Simeón no iba a morir hasta ver al Hijo del Hombre. Vean ese verso 25 y 26, hermanos, en el cual él dice, un hombre llamado Simeón, este hombre era justo, piadoso, esperaba, es decir, perseveraba en la consolación, perseveraba para ver la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando usted persevera sobre la parte de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con usted. Cuando Dios a usted le mandó esa palabra, cuando usted en la escritura ve la escritura que está ahí, que es una palabra de Dios, usted y yo entendemos y tenemos que entender que la vivencia de ser justos, la vivencia de ser llamado a ver lo que Cristo va a hacer en medio de nosotros es realidad, y el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo, no nadie más, el Espíritu Santo, no nadie más le había revelado que no vería muerte hasta que viese el ungido del Señor. La revelación en 3/3. Por eso hablamos de la revelación de 3/3. No es un tema, hermanos, en el cual usted puede asegurarse de que, no, yo creo que es que Dios me dijo y me dijo que yo iba a hacer tal o cual cosa. Asegúrese que esa palabra sea del Espíritu. Asegúrese, hermano, que cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted va a la iglesia local, cuando usted va a predicar, cuando usted está viviendo su vida cristiana, asegurémonos que el Espíritu Santo es el que me está guiando. Que la escritura es la escritura, hermano. Hay muchas cosas que no son la escritura. Hay muchas cosas que no son el evangelio. Simeón sabía por qué estaba ahí en la casa de Dios. Simeón sabía por qué estaba en iglesia. La pregunta es si yo sé por qué estoy en iglesia. Yo sé por qué me llamo cristiano. Simeón sabía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dos amenes. Dos amenes, Señor, lo animan a uno más que ningún amén. ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿A quién vino a ver? Simeón fue a la iglesia todos los días, guiado por el Espíritu para encontrar a Cristo. Ahí está el gran motivo. Si yo persevero sobre eso, funciono. Si no, la religión me cae encima y la religión carcome. La religión es mala, la religión mata, hermano. La religión está matando. Y más la religión evangélica, porque nosotros creemos que tenemos la verdad. Qué cuidado tenemos que tener, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le perdona. No, mucho se le perdona al que mucho se le ha dado. Al que mucho se le ha dado, mucho se le perdona. Nosotros creemos que tenemos una verdad, ¿cierto? Sí, hermanos, diga así, a razón cierta. Y no, yo no digo que es mentira. Nosotros como cristianos evangélicos, nosotros somos, en alguna medida, mantenemos una posición en doctrina y en teología mucho más sana que cualquier otra de las sectas extendidas por todo este país y el mundo. Pero si no la vivimos de la forma adecuada, nosotros nos volvemos otra vez sectarios.
como miles y millones de grupos que hay en el mundo. Amén. Bueno, en Cristo, una persona que esperaba, Simeón entendía el propósito de esta revelación. Él estaba listo, hermanos, él estaba listo y él perseveraba en algo y él decía, yo tengo que ver a Cristo. Así me lo prometió el Espíritu Santo. Hermano, ¿para dónde va usted si usted se muere hoy? Yo me voy al cielo, me voy con Él, a la Nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con Él a la Nueva Jerusalén. Esa es muy viejilla, ustedes los jóvenes no se la saben, se la perdieron. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo sé para dónde voy. ¿Y por qué entonces nos da miedo morirnos? Entonces, ¿por qué la luchamos tanto para no morirnos? Bueno, es que yo no me quiero morir. Siempre lo digo. Pero si usted sabe a dónde va. Pero ¿sabe de qué depende la perseverancia y el perseverar para saber dónde usted va? ¿Cómo sabe usted a dónde va? Usted y yo, la única forma de saber para dónde vamos es si usted sabe dónde está. ¿Dónde está hoy usted? ¿Dónde está? ¿Dónde están sus intereses? Yo lo pongo siempre así. Usted da, y yo también, su tiempo a lo que ama. Fíjese en qué invierte más su tiempo usted y se dará cuenta, ese es su amor. Ahí andan un poco. El otro día casi atropello a uno y yo dije, ¿por qué no buscar a Cristo en vez de andar buscando a otro? Porque iba tan ceñido. Yo creo que solo como que se fijó y él pensó que sí estaba en rojo, pero no estaba en rojo. Hermanos, mucha gente anda buscando a Pokémon. Y las iglesias a veces andamos buscando, qué linda la alabanza. Es que qué linda es iglesia. Es que qué montón de gente va ahí. Bueno, es que a mí me gusta donde van muy poquitos. Andamos buscando cosas que son superfluas, hermano. Andamos buscando cosas que no son. Usted tiene que saber dónde está. Pregunta que hasta el día de hoy no se ha contestado y que en la realidad de Dios, Dios la sigue preguntando, ¿dónde estás? Fue lo primero que le dijo, porque Dios quería asegurarse dónde estaba Adán. Y Dios quiere asegurarse dónde está usted hoy. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Adán no le supo contestar. Nada más le dijo, bueno, Señor, estoy detrás del palo. Eso le dijo, ¿sí? ¿Dónde estás, Adán? De aquí detrás del palo, con la mujer. Cuidado, nuestro cristianismo anda detrás del palo. Dios necesita saber dónde está usted en su vida espiritual. Es necesario, hermanos, es necesario saber. Y usted tiene que saber dónde está. ¿Dónde está su vida doctrinal, teológica? ¿Dónde está su vida espiritual? ¿Dónde está su vida de conocimiento de causa de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está su matrimonio? ¿Dónde está su familia? Porque si no sabe dónde estás, usted tampoco va a saber para dónde va. Yo estoy en Cristo. Simeón decía, yo estoy aquí esperando la consolación. Yo estoy aquí esperando al Dios de la gloria. Simeón también dijo algo. El Espíritu Santo en Simeón. Vean el verso 26 y 27. Él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Usted y yo no vamos a ver muerte. La muerte en Dios, la muerte en Cristo, la muerte verdadera, la muerte al paraíso, la muerte genuina, la vida eterna. Usted y yo no la veremos si no vemos a Cristo hoy. Hoy. Porque la Escritura dice que Cristo está en medio de nosotros. Y que Él se manifestará. Y Jesús les dijo a los discípulos, cuando ustedes se amen unos a otros, el mundo sabrá que yo estoy con ustedes. Me podrán ver a mí. Es necesario que yo muera, decía. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y los guíe a toda la verdad. Hermano, usted y yo necesitamos ver ya, entender esto. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo está anunciando que Cristo en usted tiene que ser la realidad de Dios. Cristo en ti es la realidad de Dios. Cristo en tu esposo, Cristo en tu hermano, Cristo en tu esposa, Cristo en tu novio, Cristo en tu novia.
Porque si no, nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo que no es el mundo de Dios, no es el reino de los cielos. Usted puede ver a Cristo en su hermana, puede ver a Cristo en su esposa. Es la única forma de que nosotros nos dolamos por las almas que se pierden, por tanto dolor, por tanta muerte, por tanta destrucción. Porque cuando usted logra discernir a Cristo en medio de la iglesia, en medio de nosotros, usted ve que afuera falta algo. Pero si el motivo es solamente ir a decirles que Jesús es el Señor para que yo tenga más gente en la iglesia, bueno, no sé, rectifiquemos. Dios no necesita que usted persevere en cosas que no son en las cosas que Él quiere que usted persevere. Él quiere que persevere en el poder del Espíritu Santo. A Simeón se le dijo así: le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte. ¿Usted sabe lo que es saber eso, hermano? Eso es saber cuándo usted se va a morir. ¿Cuántos saben cuándo se va a morir? Nadie. Hasta que vea a Cristo. Cuando yo veo a Cristo, yo me muero. Entonces la búsqueda no es de Cristo, no es del otro, ¿ah? Cristo, necesitamos verlo en el hermano. Usted puede ver a Cristo en su hermano. Usted puede sentir la presencia de Dios en medio de nosotros. Si no es así, necesitamos hacer algo, hermanos. Porque la presencia de Dios tiene que ser una realidad. Si no estamos perseverando sobre cosas que son sostener cosas por cosas. Cristo en mí. Vean otra vez, todos siendo uno. Una persona que glorifica a Dios. Vean el verso 28 y 29. Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ay, hermano, cuando hablamos de la persona que glorifica a Dios, estamos hablando de una persona que ha entendido el propósito por el cual estamos juntos como iglesia. El propósito de ser iglesia no es que seamos muchos ni tener muchos edificios. El propósito de ser iglesia es que Cristo sea la cabeza y que entonces yo pueda glorificar juntamente con ustedes a Dios. Glorificar a Dios implica poder verlo, saber hacia dónde voy y entender que yo estoy perseverando en la sana doctrina. Que yo estoy perseverando en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchas cosas que no están siendo las mejores. Y yo siempre lo digo y yo espero con reverencia, con amor y con sencillez de corazón. Aquí nosotros no tenemos toda la verdad, pero la buscamos todos los días. Necesitamos encontrarnos con ese Cristo, perseverar hasta el final. Yo tengo que saber el propósito por el cual yo nací, para cuál tiempo he llegado, por qué yo vivo, para qué vivo, hermanos. Yo tengo que entender el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Yo tengo que entender el tema y el propósito de Dios hoy domingo. Si el domingo para mí es solamente un asunto en el cual voy a ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, pues lo felicito por venir a la iglesia, hermano. Pero delante de Dios usted tiene que ver qué hace. Si usted cree que usted es cristiano solamente por ser cristiano, usted y yo perdimos el propósito. El propósito de Dios es la manifestación gloriosa, glorificar a Dios, perseverar en glorificar a Dios, en adorarlo. Simeón adoró, Simeón llegó, hermanos, y dijo: mis ojos vieron la salvación, la cual preparó para todos los pueblos. Mis ojos han visto a Dios, me puedo morir, ahora sí me puedo morir, ahora sí puedo quedar listo, ahora ya no necesito más nada que irme para el cielo. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Despegarnos de nosotros, negarnos a nosotros mismos, vivir a Cristo en su realidad, vivir la santidad en el día a día, perseverar. La perseveración de los santos es una realidad, hermanos. Hoy necesitamos una reunión de santos y santas de Dios. Yo no estoy diciendo gente aburrida. Y yo lo digo aquí somos serios pero no aburridos. Y el cristiano no tiene por qué ser aburrido. ¿Sí? Ni tampoco, no, santidad implica la separación. Ya yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo no tengo que andar disfrutando de las cosas que no son las cosas que Dios me dice que pueda disfrutar. Tengo tanto por qué disfrutar. Tengo a mis hermanos, tengo a mi familia, y mientras tengamos la vida, disfrutémosla.
Mientras tengamos las cosas que Dios nos ha regalado, disfrutémoslas. Qué dicha que es un fin de semana largo. Vayan para Guanacaste, vayan. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Simeón. Voy terminando. Yo quiero que todos juntos leamos eso. Al contar 3 en un coro completo. 1, 2, 3. Ajá. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Dios tomará en cuenta el mejor esfuerzo que usted hace para vivir en un mundo convulso tu vida cristiana. Cuesta, porque si es por resultados, hermanos, usted va a salir muy decepcionado. No en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Cómo es? Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Por qué? Porque la Escritura a nosotros nos dice que necesitamos permanecer hasta el final. El que permanezca hasta el fin. Al que persevera hasta el fin. El que encuentra el final. Vean lo que dice Lucas 2, 31 y 32. Como termina diciendo ese texto. La cual él preparó en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Imagínense la predicación de Simeón ese día. Dejó boca abierta a María y a Jesús y a José. Y Jesús también dicen que tenía la boca abierta. No, mentira, estaba muy niño. Él toma a Jesús en sus brazos y le dice a la mamá y le dice al papá tantas cosas, hermanos. Qué interesante que Dios abra el entendimiento para que nosotros reflexionemos de forma adecuada en lo que hay que reflexionar. ¿Usted sabe por qué estaba María ahí? Ajá. ¿Cuándo fue que llevaron al niño al templo? A los 8 días de nacer. ¿Por qué? ¿Verdad? Así decía el rito y la ley. ¿Por qué no antes? ¿Quién era la que tenía que purificarse? Qué interesante lograr ver, porque en María está la figura de la iglesia. La iglesia se identifica con María. Usted y yo tenemos que venir al templo para ser purificados. Yo no estoy hablando de 4 paredes. Yo estoy hablando de la iglesia de Dios. Yo estoy hablando de la iglesia cristiana, de los seguidores de Cristo que viven en santidad. Yo no estoy hablando de las iglesias locales. Yo estoy hablando de que Cristo es el único que a nosotros nos puede purificar a través de la palabra. De ahí que el mensaje es: yo debo perseverar hasta el final. Yo tengo que entender el motivo por cual vengo a la iglesia, el motivo por el cual estoy, el motivo hacia dónde voy, el motivo por qué yo he perseverado en el tiempo. ¿Para qué nací? ¿Con cuál es el propósito con el cual Dios me trajo a mí hasta aquí? Hermanos, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Deja de vivir por resultados. No funciona. Los resultados son buenos y son alegrones de burro. Pero el resultado no es la realidad de Dios. La realidad de Dios es permanecer hasta el fin. Una revelación en la cual Dios quiere que nosotros entremos, que es estar en Cristo, que Cristo en mí sea la esperanza de gloria, para que todos juntos perseveremos hasta el fin. Él viene por una iglesia, por una, la cual sea la cabeza, Él, la cual Él sea su Dios y su Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie.
quiero terminar con esto y que usted medite en esta parte y que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere de usted. Amén. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos regalas de poder estar esta mañana aquí. Queremos ser gente que persevere, no en las cosas que no son, sino en las cosas que de verdad son y permanecen para vida eterna. Padre, que cada uno de los que hoy estemos aquí entendamos, una cosa es estar en Cristo, otra cosa es perseverar a que Cristo en mí sea la esperanza de gloria, y otra cosa es que perseveremos para llegar a la unidad de tu Espíritu. Necesitamos una revelación de lo cual, Señor, perseverar implica no resultados, tu realidad. Entender para qué he nacido, entender cuál es mi lucha. Que yo no me desgaste en luchas que no son las luchas tuyas. Que yo no me desgaste en perseverar en cosas que al final son solo temporales, sino que yo me esfuerce en perseverar en lo eterno. Que yo he llegado aquí para esta hora, que para este tiempo yo nací para que Cristo sea manifiesto en mí.